Eh, Buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Buenas tardes con todos. Gracias por venir. Creo que su tiempo es muy valioso y quiero compartir en esta tarde algunas experiencias de los efectos de las condiciones climáticas que están pasando o lo que estamos conviviendo todos los años. Campaña agrícola que nos viene. A veces no entendemos por qué bajan los rendimientos, por qué tenemos condiciones heladas, por qué tenemos altas temperaturas, por qué tenemos huracanes con viento, por qué tenemos, por ejemplo, los días nublados, por qué cada vez se alargan más los periodos de lluvia, más estrés por sequía. Y eso es un fenómeno que se está viviendo muchos años, el factor del cambio climático. Por eso el tema del día de hoy es los efectos de condiciones de estrés en los cultivos. Pueden preguntar cualquier cultivo con confianza. Si alguien tiene una duda, por favor no duden en preguntar. ¿Correcto? Miren, una planta, cuando yo siembro, tiene un potencial genético en la semilla. El 50% de la producción está determinado por su calidad de semilla. Luego vienen los otros procesos fisiológicos desde que comienza a germinar. Requiere ciertas condiciones de adaptación al medio. Pero el problema radica que cuando hay condiciones de estrés en ese medio, esa semilla se verá afectada. Habrá menor porcentaje de germinación, poco crecimiento radicular y también la parte aérea. Cuando la planta entra en su etapa de crecimiento, hay otros factores que intervienen para que la raíz promueva su crecimiento, para que la raíz tenga esa fuerza, ese vigor de continuar el crecimiento y mantener una vida útil de esa raíz. La raíz emite señales y dice a la señora hoja cuánto quiero alimentarme y de qué alimento. Y de la misma forma, ese balance entre las raíces y la parte aérea contribuye a equilibrar a una planta de la forma como quieres una hoja o de la forma como quieres una flor o una fruta. Lo más importante es qué pasa en un momento dado cuando nosotros desconocemos por un factor de estrés. Y a veces no lo entendemos porque la planta se manifiesta y muchos de nosotros decimos una deficiencia nutricional y lo confundimos y es un factor de estrés. Porque si yo tengo vientos mayores de 18 kilómetros por hora, tengo un efecto que es contraproducente en ciertos nutrientes que se ven afectados, como también las hormonas. Pero si vienen más fuertes, más de 22, más de 32, entonces la planta evita su producción de azúcares para poder desarrollarse en forma normal esa planta. La planta, cuando ella crece, tiene un estómago donde procesa todos sus alimentos. Y ese estómago se llama un organelo que se llama mitocondria. Si esa planta se desarrolla normalmente y tiene condiciones adecuadas, pues esta planta producirá suficiente cantidad de fotosíntesis. Y para que produzca fotosíntesis, ella necesita CO2, necesita agua y oxígeno y otros elementos que necesita para la fotosíntesis. Y en el proceso de respiración, por ejemplo, ¿qué significa? Que tiene que pasar otros pasos donde elimina, toma oxígeno y elimina CO2 para procesar a los alimentos como son los carbohidratos y lo que lo llamamos los metabolitos secundarios para que una planta pueda crecer normalmente y pueda incrementar ese potencial genético de un rendimiento, ya sea de maíz, que tiene un potencial de producir incluso toneladas, o de un chile producir más de 80 o 90 toneladas, o de un jitomate determinado o indeterminado, pero que pese en promedio de 1,5 kg por racimo. Pero por efecto de estrés se ve afectado porque estos metabolitos secundarios no están adecuados en el momento que lo necesita la planta. Normalmente la planta lo produce eso. Y justamente en este sector, donde es lo que lo llamamos al organelo, que es una mitocondria, donde
procesa todos estos alimentos para poder desarrollarse de una forma normal esta planta. Pero ¿qué pasa cuando la planta hay condiciones de estrés? Ya sea en el momento que estaban naciendo las nuevas hojas, o ya cuando se definieron las hojas, o cuando ya se están definiendo los entrenudos o una yema o una flor. Hay estrés que se ven afectados, por ejemplo, el estrés biótico y el estrés abiótico. Y el estrés biótico tenemos en cuenta y es lo que vivimos todos los días. Y a veces no entendemos el problema de nuestros cultivos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay condiciones de estrés abiótico? ¿Por qué este año, por ejemplo, las lluvias se han alargado 2 meses? ¿Qué pasó con mi cultivo? ¿O qué pasó si no tuve suficiente cantidad de agua en la napa freática? Se ha visto afectado y disminuyeron mis pozos el volumen de agua que requiero para poder fertilizar o fertirrigar en el momento dado. O el otro problema es qué pasa cuando hay cambios bruscos de temperatura o hay heladas, entonces afecta todo su proceso a la planta. No solamente de la forma como debe crecer esa raíz, no solamente esa forma como debe crecer una hoja, sino una yema, una flor y un fruto. O lo otro que pasa cuando hay temperaturas mayores de 36 grados. Si las condiciones climáticas para poder reproducirse y poder darse esa parte fundamental de una polinización requiere ciertas temperaturas máximas y mínimas, pero cuando sobrepasan el sentido contrario de altas temperaturas y bajas temperaturas, se ven afectados los granos del polen. Y luego se ve afectado el óvulo. ¿Y qué pasa? No hay semillas en mi fruto, y mi fruto como consecuencia es muy pequeño. Entonces hay ciertas condiciones que requieren para mantener su vida útil de un grano de polen, que es la primera fase fundamental, que necesita energía, pero también necesita protegerse de ciertos compuestos enzimáticos para poder mantener su vida útil por más tiempo. Por ejemplo, si yo quiero determinar un grano de polen y baja una temperatura en la misma planta, produce unas defensas con unas grasas, como hay grasas buenas y hay grasas malas como en los seres humanos, y justamente se va a proteger a ese grano del polen y se llaman guiasas. Pero cuando más baja la temperatura, más incrementa esa grasa. ¿Qué pasa con el grano del polen? Se afecta. Ya no hay germinación, ya no hay viabilidad. Es igual cuando tengo altas temperaturas, se ve afectado ese grano del polen, esas grasas se diluyen y se llaman guiasas. Entonces, ¿qué pierdo? La fertilidad. Por eso que tengo menos número de semillas por elote, o tengo menos número de semillas por fruto. Por eso que muchas veces que parece el fruto, lo que lo llamamos el payaseado. O que mi chile toma una parte solamente color, porque la semilla es encargada de direccionar los azúcares a donde más lo necesita. La semilla te produce ciertas hormonas para mandártelas a la hoja y decirte qué cantidad de azúcares, de agua y potasio y hormonas deben, y al mismo tiempo lo deben distribuir a donde más lo necesitas. Pero los factores de estrés por los cambios climáticos, cada vez tenemos menos rendimiento. Entonces, es lo que actualmente estamos viviendo, y otros factores que cada vez que tenemos estos cambios climáticos se van incrementando las plagas y las enfermedades y comienzan los problemas de bacterias y otras prácticas culturales. Por ejemplo, cuando hay también otros tipos de estreses, cuando por error sobredosifico a los cultivos. ¿Y qué pasa? Muchas veces dicen, no, échale un poquito más, que va a ser bueno. No, eso afecta a la planta. Por eso muchas veces ven que cambian de color y dicen, no, falta nitrógeno, toma nitrógeno, después vienen malas plagas. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona tiene 37 grados, no cambia de color? Algo está pasando, tiene de repente una infección. ¿Y qué pasa cuando llega con 40 grados? Ya posiblemente se está yendo al panteón. Entonces no hay que permitir esas cosas que pasen en nuestros cultivos, porque va a bajar mi rendimiento. Fíjense en gramíneas como maíz, sorgo, trigo, avena. Solamente la aplicación de un herbicida me disminuye un rendimiento que fluctúa entre 5 al 35%. Voy perdiendo de 2 a 5 granos. Entonces, ¿cómo puedo minimizar esas condiciones de estrés? ¿Por qué? Porque la planta tiene un estómago que, como los seres humanos comemos, y el estómago lo procesa y luego lo distribuye para determinar
qué es lo que yo necesito en ese momento dado. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese sentido para minimizar las condiciones de estrés. Estamos trabajando en el proceso de fotosíntesis. Estamos trabajando en el proceso de respiración para que la planta siga produciendo más agua y energía. Pero si hay estrés, la planta no será capaz de producir esa energía para poder determinar un crecimiento activo o también, si se llega al extremo, producir una muerte prematura de su cultivo. Pues nosotros tenemos que trabajar siempre constantemente. Por eso el doctor Stoller diseñó un producto de clase mundial, lo llama él, que trabaja a nivel interno, a nivel genético y a nivel enzimático, para contrarrestar las condiciones de estrés y minimizar para incrementar su potencial genético y tener más rendimiento por hectárea. El doctor Stoller diseñó un producto que se llama Bioforce, que lo llama de clase mundial. ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? Vamos a innovar una nueva patente, pero que trabaje a nivel interno, que no trabaje en la parte superficial de las hojas, sino en la parte intracelular. ¿Para qué? Para minimizar las condiciones de estrés, para que pueda producir genes contra altas temperaturas, para producir genes que contrarresten las bajas temperaturas, para producir genes que reduzcan los niveles de estrés por falta de agua, para producir genes, por ejemplo, frente a ciertos nublados cuando pierdo capacidad fotosintética, pero también trabajo sobre rutas metabólicas, por ejemplo, para producir más energía y reducir la parte oxidativa que me puede afectar la producción de lípidos y proteínas, y se me vea afectado la parte interna de mi cultivo y se vea minimizado los problemas que se presentan cada vez. Por eso hay que tener mucho en cuenta esto y hay que trabajar sobre una hormona. Todo estrés hay una hormona que se produce en el envejecimiento. En la mañana hablaban, los que me antecedían decían, yo tengo dos tipos de hormonas, el etileno bueno y el etileno malo. El etileno bueno es para dar inicio a la floración, para dar inicio a la maduración, pero también el etileno hay para formarse una semilla junto con otras hormonas. Pero cuando hay etileno por estrés, por estos cambios climáticos, pues voy a tener mermas en la producción. Y cada vez ven los climas muy cambiantes y se van afectando mis cultivos. Por eso que tenemos que trabajar para reducir la producción de esta hormona por estrés que se llama etileno. ¿Para qué? Para mejorar su capacidad productiva de sus cultivos. Por eso decimos que es un producto de clase mundial, porque es un producto que trabaja internamente en las plantas. Como yo les decía, como todo ser humano tiene un estómago para procesar sus elementos, pero también las plantas tienen un estómago que se llama este organelo, que se llama mitocondria. Pero ¿qué pasa cuando este organelo se ve afectado? Entonces, ¿cuál es la ciencia de esto? Es trabajar sobre este organelo interno para que no vaya acumulando etileno por estrés, sino que la planta siga produciendo y regulando estos niveles de etileno para que ella misma produzca sus metabolitos secundarios y que no se vea afectado en su etapa de crecimiento, independientemente de las condiciones climáticas. Pero tenemos que estar regulando y trabajando activamente para que este organelo no se vea afectado y no se cierre, para que ella misma siga produciendo sus metabolitos necesarios que necesita la planta para poder crecer. Y ese organelo se llama mitocondria. Y eso está en la parte interna, a nivel intracelular de las hojas. Y el trabajo está allí. ¿Por qué? Porque cuando hay más estrés, ya sea por temperatura, ya sea por altas o bajas temperaturas, días nublados, exceso de lluvias, o bajas temperaturas, o granizadas, etcétera, etcétera, una mala aplicación de un pesticida, o un herbicida, o un fungicida, se ve afectado este organelo. Al afectarse este organelo, se cierra el proceso de respiración. ¿Y qué pasa? Me produce más etileno por efecto de este fenómeno de estrés. ¿Y qué pasa con mi planta? El excesivo etileno en el estómago de este organelo, que se llama mitocondria, se va acumulando. ¿Y qué pasa? Va perdiendo
su máxima producción de agua y energía. Y después no lo puede repartir a donde mayor demanda lo necesita esa planta. ¿Y qué pasa? Pues la planta se ve afectada, por eso cambia su estructura de la forma de crecer. Primero se ve afectado sus raíces, luego se ve afectado los entrenudos, luego se ve afectado el tamaño de la hoja, luego se ve afectado las yemas y luego se están cayendo las flores y los frutos. Pero no lo identificamos este fenómeno de estrés. Por eso que tenemos que trabajar para minimizar estas condiciones de estrés por etileno. Y el trabajo está aquí. Es muy simple. Pueden aplicarle cada 7 a 14 días. Y la aspersión es foliar, pero para que vaya a la parte interna de la hoja, para que trabaje en la parte, en el organelo que necesita esa planta. Para eso se llama este producto de clase mundial, que se llama Bioforce, para que trabaje y lo pueda regular los niveles de etileno, pero a nivel interno, para que la planta, cuando llegue a la parte intracelular, aperture el proceso de respiración y comience a purgar el etileno fuera de la hoja, fuera de la célula y fuera de la hoja. Y lo va a eliminar este etileno porque el etileno es un gas y lo elimina a través de los estómagos. ¿Y qué hace la planta? Comienza a producir más energía y más agua. ¿Para qué? Para regular el crecimiento de esa planta. Y ahí, asimismo, regular a las otras hormonas que direccionan y que te indican con qué velocidad y a dónde deben ir. Si quiero para las raíces, pues bajarán azúcares a las raíces. Si quieren para actividad de crecimiento, irán a los puntos de crecimiento. Pero si quiero azúcares para mi yema y poder tener una flor fuerte y un amarre de un buen racimo, pues necesito mucha energía. ¿Qué pasa con un ser humano que tenga, por ejemplo, ahorita el 50% de azúcar? Se queda dormido, llega a 30, va a dormir. Y cuando llega a 20 se lo llevan al hospital. El ser humano necesita azúcares para poder caminar, para poder trajinar, para poder trabajar. Y los requerimientos del ser humano en ayunas necesita de 90 a 110. Y cuando él come sus alimentos o cuando él consume, necesita energía entre 130 a 150. Pero ¿qué pasa si ese ser humano tiene 50? Entonces va a afectarse. O cuando se sobrepasa va perdiendo la vista, va afectándose el corazón, va a afectar. Igual lo que sucede en las plantas, señores. Es lo mismo. La única diferencia es que la planta no habla, pero sí se manifiesta, sí te dice. Lamentablemente no lo comprendemos y no lo entendemos. ¿Y qué hacemos? Cosas que no corresponden, debemos de ir a contrarrestar estos factores de estrés. Este producto de clase mundial no es cualquier producto. Lamentablemente aquí en México lo tuvimos que registrar como nitrógeno y potasio, pero este producto es una disolmiruria. Es una mezcla de un ácido fórmico con nitrógeno. ¿Y quién le produce ácido fórmico? Son las hormigas. Y justamente ese que nos hace daño a nosotros cuando nos pica esa hormiga, contribuye a las plantas para regular los niveles de estrés. A los seres humanos nos produce estrés. Cuando te pica una hormiga no te afecta el sistema nervioso rápidamente. Igual, y comienzas con dolor. En cambio, para las plantas va a regular los niveles de etileno por estrés. ¿Qué va a hacer? Que esa planta siga produciendo su capacidad fotosintética, que haga procesos de respiración, produzca sus carbohidratos y tener más energía y lo pueda repartir a donde mayor demanda lo necesita. Por eso es que se ha diseñado este producto para controlar cualquier tipo de estrés. Si un ser humano tiene estrés, por favor, una gotita todos los días en el ejercicio y ahí está la solución. Y cada día se siente más joven. Lo pueden usar, una gotita en el refresco, no hay problema. Pero en las plantas lo pueden hacer cada 14, cada 7 a 14. Su vida útil de este producto dentro de la planta es de 7 a 14 días, dependiendo del tipo de cultivo. Y también dependiendo del grado de estrés, será la dosis del producto. Por eso que dice el producto que es de clase mundial. ¿Cuál es la ciencia a nivel intracelular este producto? Justamente, es la parte interna, es la parte celular. Ahí se encuentra el organelo. ¿Para qué? Para poder producir toda esta fase, para poder eliminar todas las condiciones de estrés. Y más las condiciones oxidativas. ¿Por qué? Porque cuando una planta tiene estrés, en los tubos conductores comienzan a producir alcoholes.
y no se desdoble el agua. Yo necesito que esa planta se desdoble al agua y que no me produzca esos alcoholes, más estrés internamente para que no se me produzca más muerte prematura de ese cultivo. Por eso estamos trabajando para inducir a través de ese proyecto clase mundial genes que contribuyen sobre resistencia al cambio climático que estamos teniendo actualmente. También estamos trabajando para que estos genes toleren estos cambios climáticos que vamos teniendo en nuestros cultivos. Por eso, señores, Bioforce ha diseñado para regular no solamente el estrés del cambio climático, sino también a regular a las hormonas de crecimiento, como son las auxinas y las fibrarinas, para que direccionen los azúcares a donde más lo necesiten. A las zonas de sumidero puede ser una raíz, puede ser un brote, puede ser una yema, puede ser una flor o puede ser un fruto. Y también te va a decir con qué velocidad deben irse los alimentos. Si hay estrés, pues habrá mucha velocidad y ¿qué te producirá etileno? Más aborto de flores y frutos. Para eso Bioforce ha regulado a estas dos hormonas de crecimiento para que cumplan funciones específicas de indicarte a dónde necesitas esos alimentos y también decirte con qué velocidad para evitarte y minimizar el incremento de etileno por estrés en tu cultivo por los cambios climáticos. Y eso trabaja a nivel intracelular. Una botellita. Ok. Miren, cuando hay estrés, ¿qué pasa en el cultivo? Trabaja sobre especies reactivas de oxígeno que rompen a ciertos lípidos y ciertas proteínas y que me puede afectar todo proceso de división celular, todo proceso de diferenciación celular, pero en la parte interna. Por efecto. ¿Y qué me manda señales de envejecimiento prematuro? Ya sea una hoja, ya sea una flor, ya sea un fruto. Por eso que muchas veces dicen, ¿por qué mi fruto madura solamente de un lado? ¿Por qué no madura uniformemente? Porque nosotros no le entendemos al cultivo los factores de estrés. Entonces el trabajo está allí. Trabajar sobre estas especies reactivas de oxígeno para contrarrestar y minimizar por el efecto de estrés y poder evitar esto que cause esta degradación de las paredes celulares y que la planta pueda continuar su crecimiento. Por eso este producto de clase mundial los comparto para mejorar el crecimiento, porque regula las hormonas de crecimiento para distribuir los azúcares de la mejor manera a donde más necesite esta planta. Pero también para minimizar los problemas de estrés con las condiciones climáticas que estamos viviendo cada vez. Y nos estamos dando cuenta y decimos qué está pasando con nuestro cultivo. Por eso este producto se llama de clase mundial y tiene una patente y está registrado bajo esas condiciones de esos genes que nosotros hablamos. ¿Cuáles son esos genes que se habla de esta planta para regular todo su proceso fisiológico? Los genes oxidativos por falta de agua. Para que mi planta no se muera prematuramente. Para que mi planta pueda seguir produciendo azúcares y tenga energía para poder crecer. 28 días sin agua, frente al testigo. Pero ¿sobre qué genes trabaja, por ejemplo, sobre los factores de estrés? El gen DRE1A, que es responsable por estrés de sequía, cuando tú aplicas este producto, contribuye a tolerar los factores de estrés. Ojo, es importante saber el tipo de suelo para poder dar la dosis de ese cultivo. Si yo tengo un estrés de 5 a 14 días, la puedes usar si quieres medio litro, pero si voy a tener un estrés de 21 días, pues puedes utilizar 1 litro por hectárea. Una planta por estrés puede soportar hasta 28 días con el producto. Simplemente asperjalo en la parte solar. No me lo asperjes del 10 de la mañana ni a 3 de la tarde, asperjame temprano. Para que la planta sea más eficiente, no solamente en el agua que está consumiendo, sino también que está produciendo internamente en las noches. También trabaja sobre otros drenajes, sobre la tolerancia a las bajas temperaturas.
También está trabajando sobre estos genes, por ejemplo, que es responsable de la tolerancia a sales. O para problemas de abscisión, cuando se cae una flor, cuando se cae una fruta o una hoja por factor de estrés, eso se llama ABA. Pero el ABA fisiológico cumple una función específica que manda señales para decir va a venir una baja temperatura, necesito protegerlo a esta planta para que engruese sus paredes celulares. Pero cuando hay estrés, me produce esta defoliación, caída de flores y frutos o envejecimiento prematuro, y más cuando se junta con el etileno por factor de estrés, pues hasta la muerte prematura me puede llevar. Pero también trabaja sobre ciertas enzimas de valor, como la catalasa, que es responsable de eliminar la parte de los alcoholes para tener más agua en tu planta. Y lo otro también trabaja sobre otros enzimas, como el dehidroascorbasa reductasa, que es un cofactor que contribuye para producir más energía en mi planta. También trabaja sobre otras enzimas, como el tiroidoxina reductasa, que es la cadena de transporte para que haya un equilibrio internamente para que la planta pueda procesar todos sus metabolitos secundarios, no solamente en la parte fotosintética, sino también en el proceso de respiración. Biofor tiene ventajas únicas. Es un antioxidante vegetal. También es un antietileno por factores de estrés. Contribuye a regular el etileno fisiológico para tener mejor floración. Para eso es su trabajo de antietileno. También contribuye a regular a las enzimas que protegen a la planta contra daños, ya sea por diferentes factores que son, ya sea por los radicales libres de oxígeno, o también por las condiciones de sequía, inundaciones, herbicidas, plagas, o también por las condiciones de temperaturas altas o bajas. Por eso lo llamamos el producto antietileno y de clase mundial. Y se llama Biofor. Y aquí les comparto algunos trabajos que se han hecho. Esto es una tesis que se hizo para condiciones de estrés de 21 días. Esto ha sido aquí en Guanajuato. Solamente se regó al día 8 y de ahí no se regó más. Y se aplicó el producto. En cambio, el testigo ha sido aplicado con aminoácidos que contribuyen a regular también los estreses. Pero miren, ¿cómo influye la aplicación de este producto? El mejor tratamiento fue 1 litro por hectárea y pudo soportar una planta más de 21 días sin agua. ¿Y qué pasó en características de calidad? Miren, peso de la bola, más del 31% más. Y en rendimiento por hectárea, más del 25% más. ¿Qué pasa? El producto es más exportable, porque muestra, y lo otro de valores que tiene más vida de anaquel y más color verde, y ahí ustedes lo ven. La desuniformidad de las bolas y la uniformidad de las bolas. Y eso es lo que hace cuando se aplica. Y se aplicó al día 20, que estaba pasando estrés, solamente se hizo un riego. Ya no se hizo a la semana. Son 2 semanas después que pasó estrés, se aplicó el producto. ¿Y cómo contribuyó para aumentar las características de calidad y rendimiento por hectárea? Ese es el caso de lechugas, porque la lechuga es muy sensible a un factor de estrés. Rápidamente produce una pudrición interna y muchos lo llamamos por déficit de calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz no tuvo capacidad de tomar agua y nutrientes y se ve afectado la parte interna. Pero esto no. Miren cuánto pesó la diferencia entre el tamaño y el peso de la bola. Fue más del 31%. Y el rendimiento por hectárea, más del 25%. En otro cultivo, por ejemplo, de tomatillo, teníamos mucho estrés. Había suelos salinos y había altas temperaturas. Y la planta, justamente, las primeras flores es lo que más aborta. La primera y la segunda generación es lo que más aborta. Entonces hizo este trabajo para trasplante en el cultivo de tomatillo. Y miren la calidad de planta, la calidad de la raíz más estructurada mi planta, entre nudos más cortos, una planta más compacta, tipo caja, frente al testigo que tiene ramas. Y lo más importante es que concentró la cosecha del tercio medio para abajo. Y si me voy al rendimiento, miren, número de flores, todo se contabilizó.
pero lo más importante es el rendimiento por hectárea que obtuve en 3 cortes. Simplemente 21 toneladas frente a 15 toneladas. Si yo le pongo a ¿cuántos pesos? A 5 pesos, ¿sí? A 4 pesos, póngale a 3 pesos. 5 por 3, 15. Te gastarías 1,000 pesos, no. Ahí está el costo-beneficio para el bolsillo, para que ganes más dinero. Pero tienes que pensar, siempre mirar lo que está pasando con tus cultivos. Porque si no se ponen a analizar, cada vez tienen menos rendimiento por hectárea. Y el rendimiento en tomatillo, solamente la aplicación al trasplante, me incrementó más del 34% más por hectárea. Y simplemente se hizo la aplicación de medio litro por hectárea y se repitió a los 10 días. Y con eso se reguló los niveles de estrés en la etapa de crecimiento para producir que más azúcar en su hoja para poder repartirlo y tener frutos más cortos y floraciones más concentradas. Por ejemplo, en otro cultivo que por efecto de estrés por herbicidas también se ve afectado y minimizado los problemas de los rendimientos. Pero miren qué pasó con mi cultivo, se quemó, porque sobredosificaron, hubo mortandad de plantas. Lo importante es que este producto lo aplicaron 3 días después de la toxicidad que pasó por herbicidas y se aplicó simplemente medio litro por hectárea. ¿Y qué pasó? Miren qué pasó en la parte de diferenciación de más rendimiento por hectárea. Mientras el testigo sacó 2,000 kilos, nosotros sacamos 5,000 kilos. Miren en cebolla qué pasa cuando aplico un herbicida. Afecta su capacidad fotosintética. Muere el número de hojas de formación que me debe suplir la necesidad para crecer una raíz. Y miren qué pasó con Biofor después de la aplicación. Mejor calidad de raíz, más número de hojas. Y eso va a repercutir en tamaño y forma del bulbo. Y eso va a incrementar el rendimiento por hectárea. Y miren, por efecto el agricultor hace muchos años lo aplicó glifosato al apio. Y lo aplicó 2 litros por 200 litros de glifosato. Miren qué pasó ese cultivo. Pero miren, luego después la recuperación. Y simplemente se hicieron aplicaciones de medio litro. Y miren la cosecha. Si ustedes se dan cuenta, las hojas exteriores, hay un daño del glifosato. Lo que hizo Biofor es que al glifosato, como que sea su compañero ideal para que tenga más tamaño y más peso. Y que funcione como una hormona para determinar características de calidad. Y aquí lo tienen este ejemplo. También, por ejemplo, en Chile, cuando tengo temperaturas mayores de 28 grados, tengo problemas de caída de flores y frutos. Y se hizo en etapa de crecimiento y en profloración. Miren cuánto me incrementó. Simplemente 3 cortes, obtuve 30 toneladas, son 2,000 kilos. ¿Qué significa? El 8% más rendimiento. Si yo apago, son 2,000 kilos a 5 pesos, ¿cuánto estoy ganando? 5 por 2 son 10,000 pesos. ¿Cuánto me costó? No les cuesta ni 1,000 pesos el producto. Pero es simplemente para regular las temperaturas altas. Por eso estamos trabajando. Miren la característica de calidad de la fruta. También tanto el tratado como el testigo. Pero ahí está el número de semillas. Cuánto más me incrementó en la polinización. Por eso cuando más semillas tengo en mi fruta, será siempre más grande su semilla y de mejor calidad. No se olviden, señores, las características de calidad de una fruta está determinado por el número de sus semillas. Menos semillas, frutas más pequeñas. Una fruta con más semillas siempre tendrás una fruta más grande. Por ejemplo, trabaja también como un antioxidante para poder reducir los estrés de pesticidas, por ejemplo. Y eso se llama calabacita porque hay muchos pesticidas que duran 28 días en la fruta. Entonces tenemos que eliminarlo más temprano. Y eso se hizo un estudio comparativo de estrategias que se hizo con Biofor y se aplicó con carácter diferentes dosis de Biofor. Pero miren qué pasó luego. Aquí todo es altura de hoja, número de hojas, ancho de hoja, diámetro, número de botones florales de 32%. Miren solamente el pesticida. Miren Biofor medio litro. Miren Biofor 0.75, Biofor un litro. Miren la característica de calidad de la fruta, de la hoja. Pero si me voy al rendimiento, miren qué pasó. 14 toneladas en 2 cortes.
simplemente lo que hizo es ser el compañero del pesticida para que exprese un potencial genético esa planta y reducir los niveles de estrés. ¿Para qué? Para tener más número de flores, mejor calidad de frutos y uniformidad. Lo más importante, señores, más verde y más vida de anaquel esa fruta. Miren, comparado con el testigo. Y esa es la diferencia, me incrementa más del 69% si me voy con aplicaciones de un compañero ideal para los pesticidas. Esto fue en Guanajuato. Miren, la planta tenía 35 días y cómo se encontraba. Y allí está la flecha del poste. Y miren, ahí está el campo recuperado. Es una planta por falta de agua. Simplemente lo que hace este producto es recuperar por factores de estrés para que esta planta pueda tener nuevas hojas y producir más azúcares para determinar el número de hojas, el número de entrenudos y llevarlo también a la parte productiva. Por ejemplo, también se ha hecho trabajo con fungicidas para mantener más la vida útil de la hoja, para que siga produciendo los azúcares. ¿Para qué? Para que tenga el mejor llenado de grano. Y aquí se hizo un comparativo, Bioport con el fungicida, y se hicieron en la R1 para mejor características y no tenga una muerte prematura de las hojas bajeras. Porque cuando se mueren las hojas bajeras, pierden mucho rendimiento por hectárea. Y lo que hicimos simplemente mejorar un 4% más de rendimiento. Y ahí vemos todas las características, calidad de grano, incrementó más porcentaje de caroteno, o sea que tuvo que darle menos alimento para las aves, para mejorar la característica de calidad del huevo. También se hizo otros trabajos, por ejemplo, contra más estrés por sequía. Miren qué pasó. Y esto ha sido aquí. Miren cómo se presentó. Aquí se presentaron estos factores de estrés. 15 días sin agua y miren cómo se presentó la planta. Pero miren su recuperación. Esto es lo importante, el valor. Que la planta continúa su crecimiento frente al testigo. Y miren el testigo. Se comparó con aminoácidos. Pero lo más importante, nos fuimos a otro más valor. ¿Qué pasa con las granizadas, por ejemplo? La granizada no te afecta el rompimiento de hojas, etcétera, etcétera. No te estresa tu cultivo. Y miren cómo se quedó la planta. Así estuvo, miren. Y cómo incrementó las características de calidad. Y miren el campo recuperado frente a un testigo. Nos fuimos más allá, hasta la cosecha lo evaluamos. ¿Cuánto me incrementó la cosecha? El 11% más por hectárea. Si yo tengo, por ejemplo, miren cuánto, 13.942 frente a 12.530, con el 11% más de rendimiento por hectárea. En grano seco, al 14% de humedad relativa. De humedad del grano, disculpen. Y miren la calidad de la mazorca frente al testigo. Y sacamos las hileras para ver la característica del tamaño y la forma del grano frente a la aplicación de este producto. Simplemente, ¿qué hizo? Regularizar los niveles de etileno para que haya una buena polinización, más videos del grano polen, y que haya una sincronización con el elote y los espinos, más el grano del polen. ¿Para qué? Para tener más número de granos por hilera y más rendimiento por hectárea. Miren esta otra granizada. Miren qué pasó. Y pongo las flechas para comparar porque su costado hubo trigo. Al trigo no lo afectó. Pero miren cómo pasó con la calabacita. 18 toneladas más por hectárea frente a un testigo ahí. Así se inició el cultivo. Lo importante es que la parte central no estuvo muerta. Las raíces no estuvieron muertas. Pero ¿qué se pasó? Hay que evitar problemas de infecciones de hongos y bacterias. Cuando tengan ese problema, déjenle pasar 3 días y acompáñenlo a Bioport con el fungicida y un bactericida para cicatrizar, para controlar los hongos y las bacterias, pero al mismo tiempo que produzcan las hormonas de crecimiento para que tengan un crecimiento adecuado y que comiencen a producir sus azúcares a las raíces y a formar y a definir el tallo central para tener equilibrado flores masculinas y flores femeninas para tener más rendimiento por hectárea. Por ejemplo, esto vino una lluvia, se inundó el cultivo y también de la misma manera una sola aplicación hicimos, pero fíjense cuánto fue el rendimiento de 7 toneladas más por hectárea. Miren la característica de calidad de la fruta frente al testigo y simplemente se hizo una sola aplicación. Hay que dejarlo que pase unos 3 días
que te dé piso para que puedas entrar, pero siempre acompáñalo con algún fungicida cuando tienes alguna inundación. Y lo que haces, aplicas esos fungicidas para prevenir cualquier enfermedad radicular o foliar, y lo que va a hacer Biofor regularte los niveles de etileno para comenzar a bracear, para comenzar a tener flores, para poder comenzar a tener más amarres. Y miren la diferencia, señores, en más flores comparado con el tejido. Por eso tenemos un incremento en la producción más del 33%. Otro cultivo, 10 hectáreas que se había inundado. Estuvo 5 días con agua. Si aplicó el producto. Y miren, ¿por qué pongo esas flechas? Ahí están los postes de alta tensión. Para que lo vean y lo comparen. Y ahí aquí están. Aquí este poste de alta tensión. Y aquí, miren, así lo aplicamos. Así estuvo el cultivo. Y miren, señores, 14 días después de la recuperación. El otro problema constantemente que vive el agricultor, que hace desinfección al suelo, pero tiene problemas de mortandad a la planta porque afecta a tu sistema radicular. Al morirse tus raíces, incrementas el etileno, cambia de color tu cultivo. Y tienes muchas pérdidas de plantas. Si tú haces aplicaciones de Biofor, mira qué va a pasar. Simplemente va a regular los niveles de etileno y vas a tener más producción por hectárea. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estoy a la orden.